¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 13:44. Bienvenidos a Atlántico Noticias en este viernes 2 de julio, a las puertas de un fin de semana para el que se hace un llamamiento de prudencia. Los datos de contagio de coronavirus en las islas son más que preocupantes y tras la Junta de Seguridad celebrada hoy, pues se pide colaboración a todos. La evolución ascendente de los contagios se debe al incremento de la presencia de la variante Delta, han dicho los casos de COVID en Tenerife y en Gran Canaria, por ejemplo, y por eso a las puertas de este fin de semana ya decimos se hace ese especial llamamiento a la prudencia y se avisa de que se van a extremar los controles durante el fin de semana. El Gobierno se propone combatir esta tendencia con más seguridad y ese mensaje claro a los majones, pero el mensaje se extiende por parte de los expertos a la población joven de todo el país. Un sector poblacional que parece haber olvidado que la pandemia sigue presente y sobre todo que les afecta ahora más a ellos, como dejan bien claro los datos. Iciar. Sí, Marta, porque en las últimas horas nuestro país está registrando la incidencia acumulada más alta en ese sector que va desde los 20 a los 29 años y que crece en tan solo 3 días desde los 250 a los 367 casos por cada 100.000 habitantes. También lo hace y crece en 100 puntos el sector de población que va desde los 12 a los 19. Por ello, algunas comunidades autónomas deciden adelantar el calendario de vacunación a los menores de 30 años. Y Estados Unidos continúa con las donaciones de vacunas a Sudamérica y al Caribe. Lo vamos a ver hoy. El gobierno de Joe Biden va a donar más de 14 millones de dosis a través del programa COVAX. Son casi 2 millones que han ido a Colombia, estas que ven, pero no van a ser las únicas entregas. En las próximas semanas Estados Unidos donará 55 millones a distintos aliados de todo el mundo. Este es un acuerdo histórico que es noticia. 130 países de la OCDE que acuerdan un tipo mínimo del 15% que van a pagar las grandes empresas en los países donde ejerzan actividad, un paquete histórico que asegura que esas grandes multinacionales paguen su parte justa de impuestos. Y les contaremos que los padres de la niña de 5 años que falleció tras ser rescatada esta semana cuando trataba de llegar a Canarias en una patera no tienen cómo venir, cómo asistir a su entierro. A través de Caminando Fronteras, esa ONG y la ayuda del gobierno francés tratan de volar a Canarias lo antes posible. Y van a ver ahora el recibimiento que dan las patrulleras de la costa libia a los migrantes que tratan de llegar a ese país. Son imágenes terribles. Se ve como la patrullera embiste literalmente esa embarcación cargada de personas que logra evitarla por muy poco. Y además los guardacostas libios llegan a disparar contra estas personas. Lo denuncian algunas ONGs. Luego lo vamos a ver. Y 8 meses después del inicio de los enfrentamientos en Tigray, en Etiopía, el gobierno ha declarado el fuego coincidiendo con la época de siembra. Quieren evitar el aumento de la hambruna, la pobreza, pero las ONGs internacionales, Miguel, dicen que esto no es suficiente. El alto el fuego declarado por el gobierno de Etiopía después de más de 8 meses de conflicto con el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray dejó a miles de ciudadanos bajo incertidumbre que en principio durará hasta el fin de la temporada de siembra. Por eso, según Naciones Unidas, la situación está muy lejos de solucionarse. Miles de personas se encuentran en riesgo de pobreza, de sufrir enfermedades y se ven obligados a desplazarse a otras regiones mucho más seguras. Bueno, vamos a arrancar hoy Atlántico Noticias con los datos de la pandemia preocupantes en toda España, también durante los últimos días aquí en Canarias, sobre todo en la isla de Tenerife. El presidente Ángel Víctor Torres ha advertido, tras la Junta de Seguridad celebrada esta misma mañana, que el número de hospitalizados menores de 39 años es muy significativo. En estos momentos en Canarias hay 43 personas menores de esa edad que están ingresadas en hospitales por COVID-19 en las UCI, 3 han fallecido, por lo que se hace un llamamiento a la prudencia, especialmente a los más jóvenes que aún no han sido vacunados. Y ha asegurado que se van a reforzar las sanciones a todos aquellos que muestren comportamientos incívicos este fin de semana. Las personas más jóvenes que no están vacunadas están también ingresando en los hospitales, en las UCI.
Y también algunos de ellos han fallecido en Canarias. Aquel que es sancionado al final va a tener que pagar la multa, que se van a tener en cuenta esas conductas incívicas. Podemos entender que a determinadas edades pues apetezca salir, que quieran disfrutar del tiempo libre después de acabar los estudios, pero ahora hay que tener muy en cuenta que nos estamos jugando mucho. La economía de la isla, pero sobre todo la salud. Pues ante esta situación es fundamental acelerar la vacunación. En Tenerife, de hecho, este fin de semana se va a llevar a cabo una jornada de 24 horas todo el domingo, la vacunación masiva para esa franja de edad 40-49. Y también es importante que la población de Tenerife en determinadas áreas participe en un cribado masivo. Lorena de Cobos, ¿cuáles son los detalles? Sí, las personas con edades comprendidas entre los 18 y los 45 años y residentes en lugares como La Cuesta, Granadilla de Abona o este barrio de Barranco Grande podrán someterse a esos test de cribado, a esos test de antígenos, cribados masivos que la... Bueno, enseguida tratamos de recuperar esta información de Lorena de Cobos, en la que estaba indicando ese cribado masivo que se plantea para este fin de semana y también esa vacunación masiva en concreto para toda la jornada del próximo domingo para la franja de edad entre 40 y 49 años. También hay un llamamiento por parte del área de salud de Fuerteventura, un llamamiento a los jóvenes del municipio de La Oliva para que acudan este fin de semana a vacunarse. Todas las personas mayores de 20 años que no hayan sido vacunadas podrán ir este sábado al centro de día Josefina Pla y vacunarse sin cita. El horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. También se agiliza la vacunación en Tenerife, ya les decíamos, entre 40 y 59 años. Puede ir sin cita este domingo al pabellón Santiago Martín. Desde las 8 de la mañana se vacunará durante 24 horas. El caso es que la incidencia acumulada en los jóvenes sigue subiendo, especialmente la franja de 20 a 29 años. El aumento de la pandemia se nota mucho en Cataluña, en Andalucía, en Cantabria. Hay expertos que incluso hablan de una quinta ola, Isiar, en la población no inmunizada, ¿verdad? Sí, Marta, por ello el tema que está esta semana sobre la mesa es ese adelanto de la campaña de vacunación a los menores de 30 años. De hecho, comunidades como Cataluña ya han adelantado, como decimos, ese calendario de vacunación a la población a partir de los 16 años. También aquí en Canarias, islas como La Gomera, La Graciosa o El Hierro están comenzando a vacunar a partir de esa edad, desde los 16 años. Como bien dices, la incidencia acumulada continúa al alza y sobre todo en ese sector de población de 20 a 29 años nos encontramos con la más alta. En tan solo 3 días se han pasado de 251 a 367 casos por cada 100.000 habitantes y también crece 100 puntos en el rango de edad inferior que va desde los 12 a los 19 y que ahora se ubica en los 345 casos por cada 100.000 habitantes. También continúan creciendo los contagios y esta incidencia acumulada sube coincidiendo, como decimos, con ese incremento de contagios en el macrobrote de Mallorca. En las últimas horas de las personas que viajaron desde Mallorca hasta la península y en esos controles en aeropuertos y puertos se han registrado más de 50 casos positivos. Pero por suerte esto no se está traduciendo en un alto número de ocupación hospitalaria que por ahora en nuestro país se sitúa en el 2%. El macrobrote de Mallorca no para de sumar nuevos contagios. Este jueves, entre los jóvenes que llegaron a la península tras pasar unos 5 días confinados en un hotel de Palma, se registraron al menos 13 casos positivos, 8 en Andalucía y 5 en Galicia. Ambas comunidades realizaron pruebas COVID tras la llegada del estudiantado. Sin embargo, Madrid optó por no hacer ningún tipo de test a una veintena de alumnos. Esto en el caso de quienes viajaban en ferry. Otros decidieron regresar en avión, pero ¿cuántos dieron positivo? Hasta 50 personas en esa vuelta vía aérea a Galicia, de los que 33 eran estudiantes. Es decir, el 67% de los que regresaron resultaron contagiados. En cifras generales, el macrobrote afecta a más de 1.700 personas, siendo Madrid la más afectada con casi 800 positivos. Mientras, en Elche, el joven de 18 años continúa en la UCI. Según los expertos, entre el 1 y el 4% de los jóvenes con COVID necesitan atención hospitalaria y una vez entre 10.000 tienen como consecuencia dicha entrada en unidades de cuidados intensivos. Pues hecha queda la advertencia a los más jóvenes, ese llamamiento de prudencia. Por cierto que los adolescentes de 12 a 17 años podrían comenzar el curso
ya vacunados. Lo ha asegurado la ministra de Educación, Isabel Celaá, aunque recuerda, esta será una decisión que debe tomar Sanidad. También cree que las clases van a empezar con mascarillas en las aulas. De momento, para los menores de 12 no hay nada previsto. Aunque la decisión la tomará Sanidad, pensamos que los alumnos podrán ya atender a partir de septiembre las clases en ese tramo de edad, 12-17, vacunados. Esta es una cuestión que depende directamente del Ministerio de Sanidad. Pues no solo en España aumentan los contagios, la Organización Mundial de la Salud está avisando que después de más de 10 semanas en caída, en estos últimos 7 días se ha producido un repunte en cuanto a las infecciones en todo el continente. Esto podría provocar la temida quinta ola, que se vuelvan incluso a saturar algunos sistemas sanitarios. El fin de las restricciones y la circulación de la variante Delta podrían estar detrás del aumento de los contagios. Según la OMS, han aumentado un 10% en la última semana. Este organismo alerta que en agosto la mutación detectada en la India supondrá el 90% de las nuevas infecciones. Delta is the most transmissible of the variants identified so far. Portugal notifica el mayor incremento del mes de febrero, 2.500 nuevas infecciones. Esto ha obligado al gobierno luso a imponer nuevamente el toque de queda. En cambio, las cifras de fallecidos se mantienen estables y no alcanzan los 2 dígitos. Según las autoridades, por el avance de la vacunación, un 32% de la población ha recibido la pauta completa. Para que continúen a cumplir las reglas y que se eviten comportamientos de riesgo. Y mientras, en Reino Unido preocupa la expansión de la variante Delta, que supone el 90% de las nuevas infecciones. Ahora ponen en duda la efectividad del suero de AstraZeneca fabricado en la India. La Unión Europea prohíbe la entrada a los británicos vacunados con esta fórmula. Bruselas se suma a Alemania, que había cerrado las fronteras a los viajeros británicos. A pesar de ello, el país germano ha superado los 91.000 fallecidos, pero consigue mantener la incidencia acumulada a 7 días en 5 casos por 100.000 habitantes. Por el momento, más del 50% de la población de la Unión Europea ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. La Agencia del Medicamento Europeo estudia su eficacia ante las mutaciones del virus y la posibilidad de una tercera dosis de refuerzo en los próximos meses. Y en medio de estos datos hemos conocido un trabajo de médicos y expertos en salud pública, también inmunólogos del prestigioso Instituto de Salud Global de Barcelona, que consideran que no está claro ese porcentaje de población vacunada que es necesario para lograr la famosa inmunidad de grupo. De hecho, no consideran seguro que se alcance con el 70% de la población vacunada como se había planteado hasta ahora. Lo dicen en ese informe del que hablamos, lo firman estos expertos, avisan de que en este contexto pues no está ese porcentaje mágico, por así decirlo, de inmunización, y que el objetivo es importante, es prioritario, pero no es la única solución. Proponen, de hecho, otras estrategias frente a la COVID, el mantenimiento de las medidas no farmacológicas que todos conocemos ya, el refuerzo de los sistemas sanitarios y de vigilancia epidemiológica. Los autores, los firmantes de este documento está la doctora especialista en salud pública del Hospital Clínic, Clara Marín, colaboradora precisamente del Instituto de Salud Global, a la que podemos saludar ya. Señora Marín, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, inmunizar a la mayor cantidad de gente posible es importante, pero dicen ustedes que no es la única solución y sobre todo en este contexto que estamos describiendo, ¿no? Claro, realmente a lo que nos referimos es que no se puede confiar solo en la vacunación ni en la inmunidad de grupo para hacer frente a la pandemia. Es verdad que sería estupendo alcanzar un porcentaje de población vacunada que proteja a todo el que no se pueda vacunar, pero realmente no estamos seguros de que esto se pueda conseguir, esta inmunidad de grupo. Sí que hay que seguir vacunando, por supuesto, porque las vacunas no tienen solo el objetivo de crear inmunidad de grupo, sino que pretenden proteger a toda la población, particularmente a los más vulnerables. Entonces, cuanta más gente tengamos vacunada, mejor control funcional tendremos de la pandemia, menos ingresos, menos muertes. En medio de todo esto no se pueden abandonar las medidas no farmacológicas, que bueno, yo creo que ya estamos todos cansados de ellas, pero son tremendamente importantes y tenemos experiencias internacionales en las que incluso con una alta vacunación a la población hay países que la han desescalado y han vuelto a subir los casos. Y por supuesto es imprescindible seguir reforzando el sistema sanitario y la vigilancia epidemiológica. Está claro, como usted señala, que pues ese porcentaje puede incluso aumentar. Luego entramos en esas medidas que todos conocemos y que quizá debemos seguir manteniendo, sobre todo en el verano,
verano, pero hablamos hace nada con un experto virólogo que hablaba ya del 85%, por poner alguna cifra, para estar relativamente seguros, y no ese 70% por el que ha puesto el Gobierno sin estar en este contexto actual, ¿no? Sí, bueno, realmente es que no hay una cifra segura. El 70% es el que decía la Organización Mundial de la Salud hasta hace poco. Realmente eso se basa en estudios que se hicieron al principio de la pandemia, pero los nuevos datos lo están cuestionando un poco. Muchos expertos hablan del 85%, por ejemplo, el CDC y el ECDC, que son centros de control de enfermedades de Estados Unidos y de Europa, no se atreven a dar una cifra, y eso es porque esa cifra no está clara y ni siquiera está claro que se pueda conseguir la inmunidad de grupo. Y cuando hablamos de inmunidad de grupo, parece que siempre pensamos en nuestro propio entorno, pero hay que estar en este contexto de pandemia muy pendientes de lo que ocurre en nuestros países vecinos, en el mundo entero, y todos insisten en que si no salimos de forma conjunta o relativamente al tiempo, pues no se sale de esta situación, ¿no? Sí, es que realmente en una pandemia la estrategia de salud global es la base de todo. Se pueden implementar planes nacionales, por supuesto, y se deben implementar, pero actualmente, por ejemplo, la tasa de vacunación es tan diferente entre los países de ingresos altos y los de ingresos medios y bajos, que mientras existan esas bolsas de población vulnerable, por supuesto, la inmunidad de grupo probablemente no se consiga en ningún sitio por el tránsito global, y además se pueden generar nuevas variables que eventualmente sean más contagiosas o que que resistan más contra la vacunación. Entonces realmente no se puede dejar a nadie atrás. Esa estrategia de salud global que hay que mantener, se mira muy atentamente, ya lo señalaba la doctora Marín, a países como Israel, en el que tanto nos fijamos, o Chile, que iba por delante de toda Latinoamérica con ese índice de vacunación, que han tenido que dar pasos atrás. Israel quizá no tanto, lo que ha ocurrido en Portugal también hacia atrás, y sobre todo Reino Unido. Hay que aprender de todo lo que está ocurriendo para establecer también estrategias globales, ¿no? Claro, es que realmente vamos aprendiendo conforme vamos viendo las situaciones, se toman las decisiones con la evidencia que hay en ese momento, y entonces se ve qué funciona y qué no funciona. Y realmente vemos, por ejemplo, Israel sí que ha podido desescalar, pero están considerando volver a escalar algunas medidas por una subida de casos. Y el caso de Chile es clarísimo. Chile tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo, pero debido pues a diferentes factores, el principal, la desescalada de las medidas y la gran movilidad que ha habido en el verano de allí, nuestro invierno, han hecho que haya un repunte de casos muy alto y haya que mandar a cuarentena a su capital. Entonces, eso nos marca el camino claramente. No podemos dejar de lado otras medidas y centrarnos solo en la vacunación. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese llamamiento que hacen muchísimos expertos, que al margen de esa vacunación que debe ser masiva, pues mantener todas esas medidas, al margen de, bueno, pues decisiones que digan que hay que quitarse la mascarilla, pues quizá mejor la mantenemos al menos un tiempo. Doctora Marín, gracias por atendernos. Gracias. Bueno, pues lo que nos han contado del Instituto de Salud Global, y hoy también estamos muy atentos a una visita, la del secretario general de la ONU, que está en España, Antonio Guterres. Ha sido recibido por Pedro Sánchez en la Moncloa. En el encuentro se ha apostado por lanzar la agenda multilateral para los principales desafíos mundiales, hacerlos de forma conjunta, entre ellos el cambio climático, la crisis migratoria, pero sobre todo, Silvia Mascareño, la pandemia en el tercer mundo. Sí, de hecho, el secretario general de la ONU ha hecho hoy una reflexión en voz alta durante su comparecencia ante la prensa. Compara el porcentaje de vacunas que tenemos en Europa cada 100 habitantes frente a la escasez que sufre, por ejemplo, el continente africano. Algo que puede convertirse no solamente en un problema para el continente vecino, sino también en un problema a nivel mundial si el virus muta y las vacunas que nos estamos inoculando. En Europa y Unión Europea hay 67,8 dosis por 100 habitantes. En África, 1,8. Y el virus se está propagando como fuego en el Grande Sur. Y el drama es que con las mutaciones que están ocurriendo, hay el riesgo que una de las mutaciones transforme nuestras vacunas en algo de ineficaz. Vamos a mirar ahora a Venezuela, segundo país de América que comienza a utilizar la vacuna cubana Abdala, a pesar de que aún no ha sido aprobada. En esta línea de investigación, el Centro Científico Estatal venezolano advierte de que los ensayos clínicos de Abdala aún no se han completado y que carece de la autorización de los reguladores mundiales. Sin embargo, el gobierno de Maduro sí que ha dado luz verde para que los ciudadanos sean vacunados con esta vacuna cubana. Las primeras dosis, de hecho, ya se han inyectado, como ven, en un centro militar.
Ya está en Bogotá el avión de la Fuerza Aérea con 2,5 millones de vacunas contra la COVID que ha donado Estados Unidos, pero no es el único país que recibe vacunas. El gobierno de Joe Biden va a donar más de 14 millones de dosis a Latinoamérica y el Caribe. Lo hace a través del programa COVAX. Ese país va a realizar las próximas semanas una donación mayor de en torno a 55 millones de dosis repartidas entre sus aliados de todo el mundo. 9 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 fueron asignadas solo esta semana a al menos 5 países de la región. Honduras, Colombia y Perú ya recibieron los cargamentos, mientras que Ecuador lo hará este jueves, según lo confirmó la Casa Blanca a La Voz de América. Se espera que 1 millón de dosis provenientes de Estados Unidos arriben a Paraguay y unas 500.000 a Uruguay en los próximos días. Eso es solo el inicio. La contribución forma parte del compromiso estadounidense de donar 80 millones de su arsenal al mundo y de ellas 20 millones a países de América Latina y el Caribe, donde los niveles de vacunación son preocupantes, según lo alertó la Organización Panamericana de la Salud. Solo 1 de cada 10 personas en América Latina y el Caribe han sido vacunadas plenamente contra COVID-19, lo cual es una situación inaceptable. De la lista de más de 14 países a los que Washington planea entregar vacunas a través del mecanismo COVAX de Naciones Unidas, aún no se han hecho los anuncios para Haití, Argentina, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Costa Rica y otros países del CARICOM. La Casa Blanca aseguró el 21 de junio que las adjudicaciones serían antes de finales de junio, pero un asesor especial del presidente Biden explicaba el retraso esta semana. Lo que estamos esperando es finalizar los acuerdos que se tienen que firmar entre los países y las compañías, porque lo que queremos dejar claro es que si anunciamos algo, vamos a cumplir al 100%. No todos los otros países están haciendo eso. Otras 3 millones de dosis fueron donadas a Brasil, al tiempo que México y Canadá han recibido varios cargamentos procedentes de su vecino. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. A pesar de que la vacunación va a buen ritmo, todavía hay muchos lugares donde la presencia de vacunas es testimonial y hay otros países que comienzan a inyectar la tercera dosis. Es el caso de Turquía y República Dominicana. En ese último país, esa tercera dosis de Pfizer en concreto se administra con una condición, que la fórmula sea diferente a la inoculada previamente. Quienes fueron vacunados con Sinovac reciben Pfizer o AstraZeneca. Reino Unido está barajando esta opción para mayores de 50 años a partir de septiembre. Creo que hay que darle oportunidad a la salud para cuidarnos y durar por lo menos 2 años más. Yo vi que iban a poner la tercera y digo yo, pues yo también me voy a poner mi vacuna, porque mira, hasta 6 que se vayan a poner me pongo yo. Desde que hablaron de eso estuve completamente segura de que me la iba a poner. Vamos a cambiar de asunto. El gobierno de Etiopía declaró este lunes el alto el fuego después de 8 meses de enfrentamientos por el control de la región de Tigray. Las ONG que trabajan allí denuncian que a pesar de esta calma tensa es muy complicado trasladar ayuda humanitaria a esa zona del país y que las condiciones siguen siendo muy peligrosas. La semana pasada, de hecho, una cooperante española fue asesinada. Miguel. Desde que se reactivara el conflicto en la región de Tigray en noviembre de 2020, miles de personas han abandonado su hogar en busca de seguridad. Y una vez más, los más vulnerables han sido las mujeres, niños y niñas. Según Naciones Unidas, en los últimos meses, más de 1,7 millones se han desplazado. 60.000 se han convertido en refugiados en Sudán, 3.000 cada día. El alto comisionado de Naciones Unidas asegura que a pesar del alto el fuego esta misma semana, sigue siendo muy complicado trasladar ayuda humanitaria a la región. Pedimos calma y moderación. Hacemos un llamamiento a todas las partes del conflicto para que respeten el derecho internacional, para proteger a los civiles, incluidas a las personas desplazadas, y para asegurar que los trabajadores humanitarios puedan ejercer sus deberes. Esta escalada de ataques comenzó a finales del siglo XX por el control de una región entre 2 países. Es Tigray, una zona fronteriza entre Etiopía y Eritrea, una lucha que según ambos países fomenta el Frente de Liberación Popular de Tigray, que se atribuyó el bombardeo el pasado año contra la capital de Eritrea. El 14 de noviembre bombardeó Addis Abeba. Esto provocó que se abriera un conflicto armado entre ambas regiones que acabó con el alto el fuego el pasado lunes. Ambas partes se comprometen a mantenerlo durante la época de siembra, que será hasta septiembre. Mientras
Naciones Unidas alerta de la dramática situación que vive la población. Con hospitales que apenas funcionan, personas desplazadas y una hambruna que se avecina. El riesgo de propagación de enfermedades transmisibles, la falta de alimentos, agua potable, refugio y acceso a la situación médica es muy real. Ella es María Hernández, una cooperante española de Médicos Sin Fronteras asesinada junto a 2 compañeros cuando se trasladaban a prestar ayuda humanitaria. Son los últimos asesinatos que se ha atribuido el ejército de Tigray pocos días antes del alto el fuego. Estas 3 muertes se suman, según organismos internacionales, a miles de civiles en los últimos meses. Bueno, pendientes de Tigray y también de la situación de la migración en el mundo, nos vamos hasta Estados Unidos porque allí ha habido un notable aumento en el número de cruces irregulares por la frontera sur, que ha tomado por sorpresa un pequeño pueblo de Texas que se ha visto abrumado por la ola migratoria. Autoridades federales y locales reconocen que no estaban listos para enfrentarse a ese desafío. Llegan por cientos y su arribo irregular a través del Río Grande que divide a Estados Unidos de México abruma a las autoridades en Del Río. De lo que va del año fiscal, hemos detenido 131,000 personas. En comparación del año pasado, solamente tuvimos 22,000. El incremento de casi 500% tomó por sorpresa a las autoridades migratorias, que en promedio realizan 1,000 detenciones diarias. Aquí falta personal y espacio para procesarlos a todos, reconoce el jefe de la estación de Del Río de la patrulla fronteriza. Llegamos al límite cuando recibí la llamada de que iban a liberar a 300 inmigrantes en una noche. Ese fue el punto de ruptura. Asegura que la municipalidad no tiene los recursos para acoger a los recién llegados, que son liberados luego de ser procesados para que continúen el trámite de su petición de asilo. La mayoría de los que quedan en libertad compiten por un espacio en los únicos 2 autobuses que salen de aquí a diario. Mientras tanto, algunos en el pueblo atribuyen al flujo de migrantes un supuesto aumento en la inseguridad. Allí abajo están recogiendo a gente que quieren que las atrapen. Mientras los están recogiendo, probablemente acá estén los drogadictos queriendo cruzar. El alguacil de la región, sin embargo, niega que las estadísticas de la corporación policial reflejen un aumento en la actividad criminal en la región. Ellos traen su rollo, ¿verdad? Pero a mí no me han molestado para nada. Ni me molesta que me pasen. Arnaldo Rojas, Voz de América, Del Río, Texas. Hay muchísimas circunstancias que obligan a tantas personas en el mundo a migrar en busca de un futuro mejor. En muchos casos lo hacen a través de la ruta mediterránea y hoy una organización de rescate de migrantes que ha publicado un vídeo en el que un guardacostas libio persigue a una embarcación. Como van a ver en las imágenes se observa, pues ya ven cómo la patrullera libia rodea, embiste directamente ese barco lleno de personas. Según los miembros de la ONG, incluso llegan a disparar para persuadir, para obligar a que cambien de rumbo. A pesar de estas agresivas tácticas de los guardacostas libios, la embarcación con migrantes finalmente pudo llegar a la isla italiana de Lampedusa. La llegada de migrantes irregulares a España por tierra y mar ha aumentado un 57,5% en este primer semestre del año en comparación con el mismo periodo de 2020. Hasta las 13.483 personas, lo dice el Ministerio del Interior en un balance que acaban de publicar, que no está contando la entrada masiva de personas a Ceuta. De esas 13.483 personas, 12.622 llegaron por vía marítima. Esto es 5.366 más que en el mismo periodo del año pasado, un 74% más. Lo hicieron en embarcaciones, un incremento del 70%. Estos son solo cifras que no reflejan las historias y a veces todo pues se reduce a las historias de las personas. Fíjense que los padres de Yamila, que es esa niña de 5 años que murió a bordo de una patera que venía rumbo a Canarias, quieren venir a España, a Canarias, para enterrar a su niña. La ONG Caminando Fronteras trata de ayudarlos para conseguir por la vía humanitaria que los padres de Yamila, esa pequeña de 5 años, era evacuada en un helicóptero en un hospital pero falleció, puedan venir. Ellos están en Francia de manera irregular. La niña trataba de llegar a Europa con una tía. Han perdido a su hija, pero no pueden siquiera viajar a nuestro archipiélago a identificar su cuerpo. Se está a la espera de que Francia les extienda un salvoconducto. Es importante incidir en que, desde luego, esto no son cifras, sino historias de miles y miles de personas. Vamos a hablar con Abubakar Konate, que es presidente de la Asociación de Malienses de Tenerife. Gracias por atendernos, Abubakar Konate.
Buenas tardes. Queremos hablar de esta situación que atraviesan tantas personas, entre ellos muchos de su país, de Mali, que se ven obligados a embarcar hacia Europa. No son cifras, son personas, como el caso de esta pequeña de solo 5 años que ahora tiene unos padres tratando de venir a Canarias que no pueden llegar. La verdad, la ruta de Canarias hoy en día está siendo más peligrosa en los últimos años, y resulta que los fallecidos y enterramos poco las asociaciones de los que estamos aquí, tanto asociaciones de Senegal como de Mali, o resulta hasta la embajada de Mali no saben mucho la información sobre la ruta de Canarias. Y la verdad, todas las personas que salen de África o Mali venimos aquí en Canarias a buscar una vida mejor. Y resulta que esa vida para buscar, para mejorar, y en muchos casos hay muchos accidentes en la ruta. Y hace 2 meses o 3 meses, el día 26 de abril, si no me equivoco, y hubo un naufragio muy grande que creo que todo el mundo aquí en Canarias saben de lo que ha pasado. Unos 59 personas que venían a bordo del cayuco, y falleció todas las personas menos 3 personas. Y esas 3 personas, una Musa Sago y otro Bagari y Njai, y otro que una chica de Costa Marfil, que es Aicha. El día de entrenamiento yo estuve ahí para rezar a los fallecidos. Claro, y luego Abubakar, quería preguntarte precisamente por eso, porque ustedes estuvieron muy atentos a esa terrible circunstancia que pasaron estas personas, tan poquitos supervivientes, tantos fallecidos, 24 cadáveres que pudiéramos constatar, pero muchos otros se quedaron en el mar, y ustedes estuvieron allí. Es parte del trabajo que hace la Asociación de Malienses junto a otras asociaciones de africanos para acompañar a estas personas y que no se queden en un acto frío y solos justo en ese momento de su despedida, ¿no? Sí, la verdad, un día antes del entrenamiento me enteré que hubo un naufragio, que los cuerpos van que van a ir al cementerio de Santa Cruz, el cementerio de Santa Lacemia en Santa Cruz. Pues nada, como soy presidente de la Asociación de Mali, y intenté para llegar ese día para regresar con el cuerpo, y había un par de periodistas y me preguntaron. Yo digo que la verdad es lo que vi, que no me ha gustado mucho, pero la verdad le doy gracias a los trabajadores del cementerio y la gente que viene, como el entrenamiento, que no son igual que África, son personas, no son animales o no son de... ¿Sabes? Son personas y tienen nombre y apellido. Y los ataúdes que vi, y lo baja y lo mete y ¿cómo se llama? En el nicho. Los nichos, sí, los nichos, y los mete como los nichos, como si fuera nada, pero en nuestra cultura. Y los fallecidos los preparamos, organizamos toda la familia para rezar, para dejar los cuerpos bajo la tierra, no un nicho. Efectivamente, yo creo que es un trabajo inmenso el que hacen desde la Asociación de Malienses junto a otras asociaciones. Nos vamos a quedar sin tiempo, pero en otra ocasión hablaremos con Abubakar Konate de este trabajo que realizan desde la Asociación de Malienses en la isla de Tenerife. Le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros en Atlántico Noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, es las cuestiones que tienen que ver con la inmigración irregular y lo que atraviesan todas estas personas que tratan de llegar a Canarias. Vamos a cambiar de asunto para hablarles de un dato económico que por lo menos hoy es bueno. Cerca de 6.000 personas salieron del ERTE en Canarias el pasado mes de junio. Casi 71.000, eso sí, continúan con el empleo suspendido en la comunidad con más cantidad de expedientes de regulación de empleo por la pandemia. El paro bajó el mes pasado casi en 3.000 personas, una caída de apenas un 1% sobre los contratos, especialmente los temporales, y más de 274.000 personas continúan en el paro. El 55% mujeres, casi el 8% menores de 25 años. Vamos ya con ese acuerdo histórico que han adoptado los países de la OCDE para que las grandes multinacionales tributen con un impuesto mínimo
del 15%, un pacto fiscal e internacional que se considera ya como el más importante del siglo. Lo han respaldado 130 países que podrían recaudar 150 millones de dólares en ingresos fiscales al año de forma adicional a lo que ya se recauda. El acuerdo entre estos países representa el 90% del PIB mundial. Es un acuerdo ambicioso, global e innovador. Es el más importante acuerdo fiscal internacional en un siglo. Este acuerdo debería permitirnos generar ingresos fiscales adicionales para Francia, que ascienden entre 5 y 10 millones de euros. El miedo a un nuevo derrumbe del edificio de Miami ha obligado a paralizar de momento los trabajos de rescate de posibles víctimas entre los escombros. Además, la cercanía de una tormenta tropical complica aún más las cosas. De momento, sigue la cifra de 18 fallecidos confirmados, 145 desaparecidos, y el presidente norteamericano quiso mostrar su apoyo a las familias. La agenda del presidente Joe Biden comenzó con una sesión informativa junto a la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y otros líderes. Creo que tengo el poder y lo sabremos en breve para poder pagar el 100% del costo del condado y del estado durante los primeros 30 días. El titular del Poder Ejecutivo también informó que hoy un grupo adicional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, llegará para continuar complementando los esfuerzos locales y estatales. Lo que puedo hacer como presidente en términos de ayuda para cualquier cosa que se necesite. La alcaldesa del condado de Miami-Dade reconoció la ayuda del mandatario. No podemos agradecerle lo suficiente por estar aquí con nosotros, por mostrarnos su extraordinario apoyo desde el primer día. El presidente junto a la primera dama también se reunieron con rescatistas y algunos familiares de las víctimas del derrumbe, que ha dejado al menos 18 muertos y 145 desaparecidos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Bueno, estos días se los venimos contando. El tiempo es noticia al otro lado del Atlántico por esa intensa ola de calor en Norteamérica, con récord de temperaturas frías en Sudamérica. Victoria Palma, jefa de meteorología, nos da las claves de estas temperaturas extremas en el planeta. Buenas tardes, Marta. Se están batiendo récord de temperaturas tanto máximas como mínimas en América, en Norteamérica. Una intensa ola de calor que afecta a la mitad oeste de Estados Unidos y de Canadá ha batido récord de temperaturas en zonas donde habitualmente el clima es templado. En Canadá, por ejemplo, en la ciudad de Lytton, en la Columbia Británica, se han batido durante 3 días consecutivos las temperaturas más altas registradas en ese país. El nuevo récord ha quedado establecido en 49,6 grados. Además, ese calor ha generado numerosos incendios forestales y precisamente esa ciudad fue arrasada por un incendio forestal hace apenas unas horas. El contraste con el calor lo encontramos en Sudamérica, con el frío, también en zonas donde el clima es bastante más templado a las temperaturas que se han ido registrando estos días. Principalmente en Bolivia y en Paraguay se han batido temperaturas mínimas, récord de temperaturas mínimas establecidos en valores bajo cero donde nunca se habían tenido registros de este tipo. También tenemos hoy la validación de la Organización Meteorológica Mundial de la temperatura más alta jamás registrada en el continente de la Antártida. Hasta 18,3 grados centígrados llegó la temperatura máxima el pasado verano, durante el día 6 de febrero del año 2020. Las temperaturas en el continente antártico han subido de media 3 grados en los últimos 50 años. Temperaturas de récord. Nunca es tarde para hacer realidad los sueños. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, el propietario de una compañía que prevé viajes al espacio, entre otras cosas, ha invitado a una octogenaria que en 1960 formó parte del programa de entrenamiento de astronautas de la NASA. 60 años después, esta mujer, que se llama Wally Funk, será una de las ocupantes del primer vuelo tripulado al espacio. De este modo, el propio Jeff Bezos le daba la noticia a esta mujer. El multimillonario viajará el próximo 20 de junio junto con su hermano y 2 acompañantes. Bueno, nos vamos a ir por esta semana con música. El legendario Camarón murió tal día como hoy, un 2 de julio, pero en el año 1992 en Barcelona por un cáncer. Desde entonces se ha convertido en un mito después de haber dejado un enorme legado con trabajos discográficos inolvidables. Volando voy,
Su muerte conmocionó al mundo de la música en general hace ya 29 años. Recordando a este genio, nos vamos por esta semana. Ya saben que la información regresa a Televisión Canaria en unos minutos con el Telenoticias. Feliz fin de semana.